Apreciado hermano y amigo, bienvenido una vez más a un mensaje de la Palabra de Dios. En esta oportunidad quiero compartirte un mensaje que he titulado Viendo a Cristo como debe ser visto. Viendo a Cristo como debe ser visto. Capítulo 2 de Juan, versículos del 1 al 11. Y siempre me gusta darte una vista panorámica de todo el capítulo, de lo que cubre el capítulo en el cual está basado mi mensaje. En este capítulo 2, el evangelista Juan aborda los siguientes temas: el matrimonio en Caná de Galilea, el primer milagro de Jesucristo, la Pascua y la purificación del templo. Los personajes del capítulo: Jesucristo, María su madre y algunos de sus discípulos. La conclusión de todo el capítulo 2: aquellos que esperan los favores de Cristo deben observar con implícita obediencia sus órdenes. Aquellos que lo sigan se irán con él. El camino del deber es el camino a la misericordia. La palabra clave del capítulo 2 es la palabra obediencia, tomada de los versículos 5 y 16. ¿Cuáles son los versículos fuertes de este capítulo? Los mismos, el 5 y el 16. Del versículo 19 tomamos los datos sobresalientes, sacamos los datos sobresalientes de todo el capítulo. La capacidad de Cristo para expulsar sin oposición a esta multitud de sus puestos fue en sí misma una prueba de su autoridad. Pero si eso no convence, entonces la gran señal, su resurrección, resolverá el asunto. Viendo a Cristo como debe ser visto. Si tienes tu Biblia, ábrela, capítulo 2 de Juan, versículos del 1 al 11. Yo leeré la Nueva Versión Internacional. Dice así: al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: ¿ya no tienen vino? Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él les ordene. Había allí 6 tinajas de piedra de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua las tinajas, y los sirvientes la llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Versículo 11. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Ahora, quiero que guardes en tu memoria esta palabra señal, porque en el Evangelio de Juan no encontramos la palabra milagros, encontramos la palabra señal. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de Juan, los milagros de Jesucristo eran señales que apuntaban a algo más, que señalaban a algo más. Guarda eso entonces en tu memoria y permíteme decirte a manera de introducción. Recién la semana pasada, el 6 de agosto para ser más específico, tuve la oportunidad de leer un artículo de una versión digital, un periódico en Argentina. El sitio se llama ingobae.com y en este periódico, en su versión digital, encontré este artículo muy interesante. Arqueólogos israelíes han descubierto en Galilea el lugar donde estaba ubicada la bíblica Caná,
en la que Jesús realizó su primer milagro al convertir el agua en vino, según los santos evangelios. El hallazgo incluye restos de más de 1,5 metros de altura que datan de las épocas helenísticas, romana y bizantinas en Tierra Santa. Piedras talladas, utensilios caseros y un baño ritual judío o mikveh forman parte de los restos desenterrados que estaban a una profundidad de hasta 2 metros. La arqueóloga Yardena Alexander, directora de las excavaciones, asegura que se trata de los restos de la ciudad de Caná, un poblado con fuertes raíces en las tradiciones judías y cristianas desde hace más de 2000 años. De acuerdo con los evangelios, continúa diciendo el artículo, Caná es el poblado donde Jesús realizó su primer milagro al convertir el agua en vino para la celebración de una boda. Y de ese milagro y de ese lugar quiero compartirte en esta oportunidad. El primer punto de mi mensaje en esta oportunidad es este. El primer lugar donde Cristo reveló su gloria. Versículo 1 y 2, ya lo leímos, pero te lo recuerdo. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba ahí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Caná de Galilea, una ciudad pequeña, situada a pocas millas al norte de Nazaret y a unas 10 a 15 millas al oeste del mar de Galilea. Caná también es la ciudad natal de Natanael. Aunque la ciudad era bastante pequeña, entonces es escogida como el sitio donde Jesucristo realiza su primer milagro. De acuerdo a como lo dice Juan, realiza su primera señal. Ahora, ¿qué en cuanto al calendario? Fue en el tercer día. Este tercer día se refiere especialmente al día después de que Cristo había llamado a Natanael para ser uno de sus discípulos. Estas fechas son importantes porque nos recuerdan de la alta calidad del contenido de la Biblia y de que la misma no es producto de un material simplemente arrojado al azar por personas analfabetas e ignorantes. Más bien, descubrimos que la Biblia es un libro bien organizado, bajo la dirección del Espíritu Santo, que, obrando a través de personas, creó el libro más importante del mundo. Ya sabes, las personas que estaban presentes ahí, ya los mencionamos varias veces, la Madre de Jesús, Jesucristo mismo, los discípulos, pero por supuesto, habían muchos otros invitados. No son mencionados por nombre, pero estamos seguros que eran personas importantes, amigos de la pareja de contrayentes. Y estos personajes, estas personas invitadas, especialmente a esta boda, van a tener la oportunidad de tener entre ellos al mismo Dios a través de Jesucristo, resolviendo un problema inesperado en esa celebración. Él, Jesucristo, Dios mismo, les va a resolver un problema que realmente les iba a causar problemas sin su ayuda, sin su solución. Así que en primer lugar, y como es típico de Jesucristo, ya vemos que el sitio donde será visto, como debe ser visto por primera vez, es un lugar pequeño y ahí realizará su primer gran milagro. Más adelante vamos a ver por qué. En segundo lugar, mi segundo punto de este mensaje es este: la dificultad de los anfitriones. La dificultad. Porque recuerda, se ha acabado el vino. Problema serio en esa sociedad. Jesucristo entonces es introducido en el relato como el encargado de la fiesta, porque él va a resolver el problema. María informa a Jesucristo que el vino se ha terminado. El alcance entonces del problema es este, que ya no hay vino, ya no tienen vino.
versículo 3. Esa falta de vino, de nuevo, en esa fiesta, en esa celebración, en esa sociedad, era un problema serio. Y aunque Juan no lo dice, era un problema, socialmente hablando, muy delicado. Como dice el escritor Morris, estaba involucrada más que una vergüenza social. El novio y su familia bien podían verse involucrados en una pesada responsabilidad pecuniaria. Ellos posiblemente hasta podían ser demandados por alguno de los invitados. Quedarse sin vino era un problema serio. Las tradiciones sociales en esos días obligaban a la pareja matrimonial a proporcionar adecuadamente para la fiesta o arriesgarse a una acción legal por cualquiera de los invitados. Era una fiesta, era una celebración, pero también se esperaba que los novios hicieran todo correctamente y atendieran correctamente a los invitados. Nota esto, socialmente hablando, para ellos el vino era lo que utilizaban para bajar los alimentos. Posiblemente en tu país o en mi país esa bebida sea algo diferente al vino. Cuando mi esposa y yo nos casamos, la bebida con la cual se iba a bajar la comida era el café, como lo es en muchos países latinoamericanos, o como lo era en aquella época. Imagínate que en nuestra boda hubiéramos servido lo que se dio de comer y luego dijéramos a los invitados, no hay café. Oh, hubiera sido algo imperdonable para los invitados. No, que no hubiera una bebida, la bebida del café. En esta sociedad judía, el no tener vino era algo serio. Entonces, en la superficie de las cosas parece que Jesucristo acompañó a su madre simplemente para pasar un buen rato. Las bodas eran alegres y uno de los eventos más esperados de la cultura. Las fiestas o recepciones podían durar varios días, por lo que se quedaron sin vino. Ahora, es interesante que Juan nos presenta este inicio, esta inauguración del ministerio de Jesucristo a través de un milagro en una ciudad pequeña, la conversión de agua en vino. Y tú te preguntas, ¿por qué es que el apóstol Juan no utilizó algo más sensacional como el milagro de apertura en el ministerio de Jesucristo? ¿Por qué no lo hizo como Marcos, con el exorcismo de una persona que estaba siendo agobiada por una legión de demonios? O la sanidad de una persona, o la resurrección de alguien. No, él lo hace con la conversión de agua en vino. Te preguntas, ¿por qué el apóstol Juan escoge ese tema, escoge esa señal de Jesucristo? Bueno, lo vamos a ver más adelante. Pero cuando María le dice a su hijo Jesucristo que se ha acabado el vino, la pregunta que surge es esta: ¿qué esperaba ella que hiciera Jesucristo? ¿Sabía María que Jesucristo era capaz de hacer milagros? La pregunta de Jesucristo: mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. ¿Por qué parece que Jesucristo se ofende por la sutil petición de su madre de que haga algo al respecto? Bueno, en la superficie puedes notar que la petición de María parecía aceptable, pero Cristo parece detectar un mal espíritu en la pregunta. ¿Por qué? Porque María estaba usurpando una autoridad que no era de ella. Ella estaba en ese momento utilizando su posición materna como autoridad para decirle a Jesucristo qué hacer. Y Jesucristo la reprendió con sus palabras. Y al hacerlo, como dice el escritor Butler, dice él,
denunció la actitud de la Iglesia Católica Romana, que cree que María tiene una gran influencia con Cristo, que según dicen ellos significa que debemos orar a María en lugar de directamente a Cristo. Fin de la cita. La norma de María respecto a Cristo después de la respuesta que escucha de su hijo: hagan lo que Él les ordene. María entonces ahora da una orden a los siervos, lo cual indica, como te lo mencioné antes, que María tiene algún rasgo en la fiesta, algún rango en la fiesta de las bodas, de estas bodas, acerca de que ellos entonces deben obedecer las órdenes de Cristo para resolver la carencia del vino. Esta orden de María a los sirvientes en esa fiesta es aplicable por todos los tiempos. Es decir, hacer lo que Cristo ordena. Recuerda eso. Si quieres que Cristo obre poderosamente en tu vida y resuelva tus problemas, necesitas una sumisión permanente, de cualquiera que sea el tipo de sumisión que Él espere de ti. Esa sumisión debes practicar. Cristo, recuerda, no hace maravillas en los desobedientes. Cristo hace maravillas en aquellos que lo obedecen, con una actitud de humildad. Y tenemos que darle crédito a María. Es excelente en todo lo que hace. Cuando Jesucristo le dice que su hora no ha llegado, se dirige entonces a los siervos, a los sirvientes y les dice: hagan lo que Él les ordene. Y ella entonces se contenta con dejar que su hijo tome cargo del asunto. Da un paso atrás y le da el espacio para que Jesucristo haga lo suyo. Entonces, recuerda, la dificultad de los anfitriones solo la pudo resolver Jesucristo. En tercer lugar, este es el tercer punto, a lo que señala el milagro de Jesucristo. Versículos 7 a 9, te lo leo rápidamente. Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua las tinajas, y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Déjame decirte, cuando los judíos del primer siglo adoraban, primero se purificaban a sí mismos. Se preparaban. Al entrar en la sinagoga o el templo, sumergían sus dedos en el agua que había sido reservada para el rito de purificación. Y no se necesitaba mucha agua. Era más bien un gesto simbólico higiénico. Solo se necesitaba una taza de agua para purificar aproximadamente a 100 hombres. Pero Juan hace casi todo lo posible para hacernos saber que en este primer milagro de Jesucristo hay mucha agua. 6 tinajas de piedra, dice, en cada una cabían unos 100 litros. Si hace las cuentas, 6 tinajas, 100 litros en cada una. Es mucha agua, especialmente en una parte tan árida del mundo donde la provisión del agua no se da por sentada. El milagro de Jesucristo, la cantidad de agua, la cantidad de vino, habla de la gran abundancia que hay en Cristo cuando Él ejerce o hace sus milagros. En Jesucristo siempre hay abundancia. Si una taza de agua podía purificar a 100 hombres, imagina cuántos podrían servir, o cuánto podrían servir 600 litros de agua, o de vino en este caso. Abundancia en Jesucristo.
¿Qué está diciendo Juan con ese milagro? ¿Qué nos está compartiendo él al hablar de esta señal de Jesucristo? Que hay suficiente agua aquí para purificar al mundo entero. Y está totalmente bajo las órdenes de Jesucristo. ¡Qué preciosidad! Este milagro también señala que Jesucristo está interesado en salvar tu alma, pero no solo en eso, también interesado en renovar tu espíritu, pero que Él también está interesado en las cosas pequeñas de tu vida. Mira, cuando ves tu vida, cuando consideras lo que te está causando problemas a ti, posiblemente meditas dentro de tu corazón, nadie puede entenderme. Si platico con alguien la forma en que me siento, no hay nadie que pueda comprenderme. Y sin embargo, Juan está recordándonos que Jesucristo, como tomó de su tiempo para resolver la situación, el problema de esta pareja de casados, de recién casados, Jesucristo toma tiempo para resolver tu problema. Y no estamos hablando de cosas físicas, pero estamos hablando, o no necesariamente de cosas físicas, estamos hablando de que Jesucristo es el que calma tu espíritu, el que trae paz a tu alma, el que te da tranquilidad, el que te dice que Él está en control de absolutamente todo. Y que aquello que las personas a tu alrededor puedan considerar como muy sin importancia o muy trivial, Jesucristo lo considera muy importante. Recuerda eso. Y el último punto entonces de mi mensaje es este. Jesucristo debe ser visto en toda su gloria. Jesucristo debe ser visto en toda su gloria. Versículos del 9, la segunda parte, hasta el 11, para refrescarte la memoria. Entonces llamó aparte al novio. ¿Quién hizo esto? Bueno, el encargado del banquete. Y le dijo, todos sirven primero el mejor vino y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato, pero tú has dejado el mejor vino hasta ahora. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea, así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. El punto de la historia, amado hermano, es este, que no es precisamente en que Jesucristo pueda convertir agua en vino, tomar agua potable y convertirla en vino de primera calidad. Más bien es esta es la enseñanza, que aquellos que alguna vez encontraron acceso a Dios por medio del ritual de purificación, ahora encuentran su camino a Dios a través de Jesucristo. A eso apunta la señal, la conversión del agua en vino. Apunta a que antes, bajo la ley, la purificación era con agua y esta purificación tenía que repetirse constantemente. Ahora, nuestro acceso a Dios, nuestra purificación, viene a través de Jesucristo. Jesucristo te purifica, nos purifica. De hecho, Jesucristo nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Esta señal es apenas el comienzo, el inicio. Cada relato acerca de Jesucristo que se describe en el Evangelio continuará revelando su gloria, su propósito de venir al mundo. Su hora llegará cuando Él sea revelado por quien realmente es. Este milagro produjo entonces algunos buenos efectos en las personas. En primer lugar, el milagro mostró algunos destellos de la gloria de la persona de Cristo. ¿Notaste la última parte del versículo 11? Esta, la primera de sus señales,
la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria. Esto habla de su deidad, de su mesianismo. Y otras obras de Cristo también manifestaron su persona, como la transfiguración, que fue la mayor manifestación de su gloria divina. Hubo muchas pruebas para la identificación de Cristo, haciendo entonces inexcusable la ignorancia de su deidad. Ahora nota el crecimiento que produjo el milagro. Sus discípulos creyeron en él. Ahora, Juan de ninguna manera está insinuando que los discípulos que acompañaron a Jesucristo no hubiesen creído en él sino hasta este instante, en lo absoluto. Más bien, lo que está diciendo Juan es que los discípulos crecieron en su fe, que la fe de ellos aumentó al captar, al percibir el milagro, la señal de Jesucristo. Recuerda, la fe engendra fe. Los discípulos ya creían en él, por eso le siguieron. De hecho, ¿recuerdas? Natanael lo identifica, parafraseando, como el Hijo de Dios. Y Juan y Jesucristo le garantiza a Natanael que muy pronto va a haber algo mucho más que lo que él ha captado de Jesucristo en el momento en que se encuentran por primera vez. Y lo vemos aquí, ¿no? Jesucristo manifestó su gloria y Natanael estuvo presente ahí. Y empieza a Natanael a recibir esa gran bendición de ver la gloria de Jesucristo. Cuando sigas fielmente a Cristo, permitiendo que Él haga lo que tiene que hacer en tu vida, entonces serás fortalecido en tu fe. ¿Cuál es la conclusión? ¿Hay una conclusión en este mensaje? Claro que sí. Pero antes de hacerlo, te hago esta pregunta. ¿Estás contento? ¿Estás dispuesto en permitir que Jesucristo haga lo suyo en ti? Esa es la pregunta importante. Si estás dispuesto a permitir que Jesucristo haga lo suyo en ti. ¿Y qué es lo suyo? Bueno, aunque convertir el agua en vino es bastante grande, también es bastante trivial teniendo en cuenta las demandas importantes que Jesucristo va a tener en su vida ministerial. Enfermos, la mujer con flujo de sangre, endemoniados, muertos que son resucitados. Y sin embargo, lo trivial de esta señal nos recuerda que Jesucristo siempre actúa en base a sus condiciones. Cuando venimos a adorar, cuando te presentas a adorar, ¿qué buscas? Cuando llegas a la iglesia, mejor autoestima, tranquilidad, respuestas a tus problemas. Puede que las encuentres, pero no debe ser la razón por la cual llegas al templo a adorar. Porque si es así, todo lo que verás es simplemente agua convertida en vino. Pero si vienes, si te presentas a la casa de Dios para adorar y para honrar a Dios y para seguir a Cristo, entonces no solo ves la señal, sino hacia dónde apunta la señal. Un modo de vida que conduce a la cruz. Así que la próxima vez que tengas sed, encuentra algo bueno que calme tu sed, pero si anhelas algo eterno, ríndete totalmente, rinde tu espíritu al gran poder de Jesucristo. Lo que Él hará contigo en tu corazón será mucho más que convertir agua en vino. Lo que recibirás de Él durará por toda la eternidad. Él no solo te perdona tus pecados,
te garantiza la vida eterna. Él no solo perdona tus pecados y te garantiza vida eterna, sino que hace tu permanencia aquí en la tierra una vida, una existencia de bendición. ¿Por qué? Porque mientras estés aquí en la tierra, si te has entregado a Él, jamás estás solo. Y Él tiene control de todo lo que se presenta delante de ti. Aprende entonces a ver lo que te rodea y las situaciones que enfrentas, aprende a verlas a través de los ojos de Cristo y habrá paz en tu alma.